A continuación le voy a explicar cómo determinar los valores máximos y mínimos absolutos. ¿Ok? Entonces, para determinar los valores máximos y mínimos absolutos en un intervalo, usted debe hacer lo siguiente. Hallar los números críticos de la función f en el intervalo abierto. Hallar los valores de f en los extremos del intervalo. Y el mayor de los valores en los pasos 1 y 2 es el valor máximo absoluto. Y el menor de los valores es el valor mínimo absoluto. ¿Ok? Repito. Para determinar los máximos y mínimos absolutos de una función, usted va entonces a determinar los números críticos de la función en el intervalo abierto y los va a evaluar. Va a evaluar la función en los extremos y luego va a comparar todos los valores que haya obtenido. El mayor será el máximo absoluto y el menor será el mínimo absoluto. ¿Ok? Veamos este ejemplo entonces. Pues lo que tenemos que hacer en primer lugar es calcular la primera derivada. La primera derivada es 54 menos 6x al cuadrado. Factorizando el 6, ¿verdad? Nos queda 9 menos x al cuadrado. Y esto lo puedo factorizar como 3 menos x por 3 más x. Y de aquí que tenemos que el x es igual a más menos 3. De estos dos valores, ¿cuál está en el intervalo abierto? Solamente el 3. El intervalo abierto. ¿Ok? Entonces ahora no hay más valores. Lo que les dice es que usted evalúe la función en los extremos. F de 0 es 5. F de 4 va a ser igual a 5 más 54 por 4 menos 2 por 4 a la 3. Y esto es 93. Y f de 3 va a ser igual a 5 más 54 por 3 menos 2 por 3 a la 3. Y esto es 113. ¿Okay? Por ende, entonces, el menor de los valores es este. Tenemos un mínimo absoluto en f de 0. Y el mayor es 113. Por lo tanto, aquí tenemos un máximo absoluto. La pregunta es, ¿tenemos un máximo local? La respuesta es sí, porque el 3 es un punto interior. ¿Tenemos un mínimo local? La respuesta es no, porque el mínimo local se da en el extremo. ¿Ok? Así es que, muy bien. Ahora, queremos hallar, ¿verdad? En los máximos y mínimos absolutos entre 0.2 y 4 de esta función. ¿Cuál es la primera derivada? La primera derivada de esta función será 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Expresándolo como una sola fracción, es x al cuadrado, el denominador común, y aquí tenemos x al cuadrado menos 1. Si nosotros igualamos a 0, esto implica de que x al cuadrado menos 1 es igual a 0, y esto implica de que el x es igual a más menos 1. Entonces, de los dos valores, ¿cuál está en el intervalo? Solamente el 1. El 1 está en el intervalo abierto entre 0.2 y 4. Nada más. ¿Ok? Habiendo entonces encontrado el punto crítico, pues lo que procede es evaluar la función en 0.2, evaluar la función en 1 y evaluar la función en 4. En 0.2 será 0.2 más 1 entre 0.2. Y esto es 5.2. F de 1 es 2. Y f de 4 será 4 más 1 cuarto, que es 4.25. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos en x igual a 1? En x igual a 1 tenemos un mínimo absoluto, que a su vez también es un mínimo local.
Y en el extremo izquierdo, ¿qué tenemos? Tenemos un máximo absoluto. Y en el otro extremo, pues no tenemos nada. ¿Ok? Esa es la forma entonces de determinar los máximos y los mínimos absolutos. Ok, entonces veamos este ejemplo. Dice f de t igual a t más coseno de t medias entre pi cuartos y 7 pi cuartos. Nada, calculamos la primera derivada. Y la primera derivada será 1 menos seno de t sobre 2 multiplicado por la derivada de esto que es un medio. Y esto es lo mismo que 2 menos seno de t sobre 2 sobre 2. Y esto igual a 0. ¿Ok? ¿Qué implica esto entonces? Esto va a implicar de que 2 menos seno de t medios es igual a 0. O lo mismo que decir que el seno de t medios es igual a 2. Pero esto no tiene solución. ¿Correcto? No tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque el máximo valor que toma el seno es 1. Por ende, pues no hay solución en esta ecuación. Como no tenemos números críticos, no existen números críticos, lo único que nos queda por hacer es evaluar la función en pi cuartos y evaluar la función en 7 pi cuartos. Esto es pi cuartos más coseno de pi sobre 8. Y tenemos aquí 7 pi cuartos más coseno de 7 pi octavos. Obviamente, este numerito no excede 1 y este numerito no es menor que 1. Por lo tanto, en este caso es fácil determinar. Aquí tenemos un mínimo absoluto y en este punto tenemos un máximo absoluto. Y como no tenemos números críticos, implica de que la función no tiene máximo ni mínimo locales entre pi cuarto y 7 pi cuartos, lo que nos da a entender de que esta función es estrictamente creciente. ¿Okay? Y seguimos entonces. Tenemos esta función, pero antes de derivar recuerden aplicar ley de logaritmos y esto es x menos 3 por logaritmo natural de x. Procedemos a calcular la primera derivada y esto es 1 menos 3 sobre x, o lo mismo que x menos 3 sobre x. ¿Ok? Si igualamos a 0 implica de que la x es igual a 3. Aquí, perdónenme, el intervalo vamos a ponerlo hasta 4. Y entonces el 3 sí está entre 1 medio y 4 en el intervalo abierto. Por lo tanto, entonces, hay que evaluar la función en 1 medio, hay que evaluar la función en 3 y hay que evaluar la función en x igual a 4. 1 medio, entonces, es 1 medio menos 3 veces el logaritmo natural de 1 medio, que es lo mismo que 1 medio más 3 veces el logaritmo natural de 2. Y esto es aproximadamente 2.58. F de 3 es 3 menos 3, logaritmo natural de 3. Y esto es aproximadamente negativo 0.29. Y f de 4 es 4 menos 3 por logaritmo natural de 4. Y esto es aproximadamente negativo 0.16. Por ende, entonces, la función en x igual a 1 medio alcanza un máximo absoluto. En x igual a 3 tiene un mínimo absoluto y a su vez también es un mínimo local. ¿Ok? Y de esa manera, pues, entonces, usted está observando cómo haría los máximos y los mínimos absolutos de una función. Y para terminar esta sección, veamos el último ejemplo. Dice, un objeto con peso W es arrastrado sobre un plano horizontal por una fuerza que actúa sobre una soga atada al objeto. Si la soga hace un ángulo Z con el plano, entonces la magnitud de la fuerza es μ por W sobre μ por seno de Z más coseno de Z, donde μ es una constante positiva llamada el coeficiente de fricción y donde Z está entre 0 y pi medios.
Demuestre que f alcanza su mínimo cuando tangente de z es igual a pi. Nada, tenemos que calcular la primera derivada. Nuestra variable independiente es z, todo lo demás es constante. Entonces, esto yo de alguna manera lo puedo reescribir como 1 por mu por u seno de z más coseno de z, todo el negativo 1. Y la derivada sería menos u por mu seno de z más coseno de z elevado a la negativo 2 por la derivada de mu seno de z, que sería mu coseno de z menos seno de z. Y esto yo lo puedo reescribir como menos mu por w por mu coseno de z menos seno de z. Y todo esto sobre mu coseno de z menos seno de z, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como nosotros queremos que esto sea igual a 0, ¿qué implica? Estos son constantes, ¿verdad? Lo único que nos queda es que mu coseno de z menos seno de z debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos de aquí? Que mu por coseno de z es igual a seno de z. Dividiendo ambos lados por coseno de z, ¿qué tenemos? Que tangente de z es igual a mu. Y eso es lo que nosotros queríamos demostrar. ¿Ok? O sea que hay una variedad de ejemplos que les he presentado de cómo hallar números críticos, cómo hallar los máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado y un problema breval al final.